Evangelio de hoy martes 8 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 32 al 38. En aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: Nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: Este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: Las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje se despliega como un breve tríptico. Primero, la liberación de un hombre atrapado en el silencio y poseído por fuerzas que anulan su voz. Segundo, la diversidad de reacciones provocadas por el signo. Admiración popular y juicio farisaico. Tercero, la mirada compasiva de Jesús que desemboca en una llamada a orar por obreros. Cada panel, si se observa con detenimiento, revela una dimensión del proyecto del reino. Recuperación de la palabra, discernimiento de los corazones y movilización de la misión. Comencemos con el drama del mudo. En la antigüedad, la capacidad de hablar era sinónimo de participar en la vida común. Sin voz no había defensa jurídica, ni comercio, ni culto pleno. La pérdida del habla significaba, de facto, exilio interior. Mateo añade que su silencio proviene de influencia demoníaca, sugiriendo que las fuerzas del mal buscan obstaculizar la comunicación. Porque la palabra es puente con el otro y, sobre todo, con Dios. En la teología bíblica, el demonio es diabolos, el que divide. Silenciar es su arma favorita. Interesa notar que el hombre no acude solo. Le llevaron a Jesús. Esta pastoral del acompañamiento antecede a cualquier intervención divina. Alguien se compadece y carga con la impotencia ajena. Sin ese eslabón, la historia quedaría estancada. Cada lector podría preguntarse: ¿a quién he acercado yo al lugar donde la palabra se redime? El texto enseña que la intercesión comienza ya. Cuando tomo a un hermano de la mano y lo conduzco hacia la esperanza. La curación ocurre con una brevedad pasmosa. Expulsado el demonio, el mudo habla. El evangelista no describe combate ni frase ritual. Simplemente afirma el poder efectivo de la presencia de Jesús. Mateo no desperdicia tinta en describir al mal. Prefiere exaltar la contundencia de la luz. Cuando el Evangelio se centra demasiado en las tinieblas, corre el peligro de fascinarse con ellas. Aquí, en cambio, la oscuridad se menciona solo para mostrar cómo retrocede. El hombre habla, pero ¿qué dice? Mateo calla su testimonio verbal. Para subrayar la función misma del habla recuperada, ahora puede bendecir. Dar gracias, confesar, entonar el Shema, pedir perdón, cantar salmos. El lector, invitado a la imaginación espiritual, puede llenar el silencio con su propio cántico. El milagro no impone contenido. Habilita la libertad de expresarse ante el Creador y la comunidad. La reacción popular, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Implica memoria colectiva.
El pueblo conoce relatos de Elías y Eliseo, pero reconoce en Jesús algo radicalmente nuevo. Es un plus cualitativo. Un salto que anuncia que los tiempos mesiánicos han irrumpido de modo irreversible. La multitud, intuición de la iglesia naciente, está dispuesta a dejarse sorprender. Frente a esa apertura del corazón sencillo, el fariseísmo ofrece una lectura cínica. Atribuye el milagro al príncipe de los demonios. La mente cerrada no puede negar el hecho. Así que decide corromper su interpretación. Aquí surge un peligro cotidiano. Cuando nuestra cosmovisión se endurece, cualquier novedad que la contradiga se descarta como malignidad. La fe auténtica se distingue, no por su fragilidad, sino por su disponibilidad a dejarse cuestionar por la bondad inesperada. Mateo no reproduce réplica de Jesús a los fariseos. Prefiere describir su respuesta activa. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. La difamación no paraliza la compasión. El método divino para contrarrestar la calumnia nunca ha sido la venganza mediática, sino el incremento de la misericordia. En tiempos de redes sociales, la Iglesia puede aprender que la mejor respuesta a la crítica injusta es amar más y servir mejor. El verbo recorrer indica movimiento sin filtro geográfico. La frontera entre lo urbano y lo rural, lo prestigioso y lo marginal, se disuelve. Jesús inaugura una geografía eucarística. Cada lugar se vuelve apto para la buena nueva. De igual forma, la pastoral contemporánea está llamada a superar la dicotomía centro-periferia, capital, interior, presencial, digital. El reino no reconoce aduanas. La triple actividad, enseñar, proclamar, curar, es programa para toda acción eclesial. Enseñar. Ofrecer fundamento que ilumine la mente. Proclamar. Anunciar la cercanía viva del Dios que reina. Curar. Tangibilizar el amor mediante obras concretas. Cuando solo uno de estos verbos domina, aparece la deformación. Docencia sin pasión, intelectualismo. Anuncio sin formación, sensacionalismo, o caridad sin trascendencia, activismo. La armonía trinitaria de Jesús es el canon. El evangelista insiste en la universalidad. Toda enfermedad, toda dolencia. No se trata de crear selecciones exclusivas de dignos. La misericordia es impensable si pone barreras sanitarias, morales o étnicas. Este todo se vuelve criterio de autenticidad. Cuando la acción pastoral discrimina, deja de ser reflejo de Cristo. La frontera no la pone el estado del enfermo, sino la dureza del corazón de quien se dice discípulo. Viene entonces la mirada de Jesús sobre las muchedumbres, cargada de compasión. El verbo splachnizomai indica que la misericordia no es gesto de piedad superficial. Nace en las entrañas. Entre el ver y el compadecer hay un abismo que muchos contemplativos nunca cruzan. Se detienen en la contemplación estética del dolor ajeno sin implicarse. Jesús, en cambio, deja que el dolor se instale dentro de sí, obligado a responder. Los términos fatigadas y abatidas denuncian doble explotación. Externa, sistemas que desgastan, e interna, psiquismo fracturado. El neoliberalismo espiritual de cualquier época convierte a las personas en mercancías. La religión sin compasión las descarta. Jesús ve esa explotación y desvela su raíz. Faltan pastores. El mundo no perece por escasez de recursos, sino de corazones que acompañen.
En esa línea, la metáfora agrícola recalibra nuestras lógicas. Un campo saturado de frutos se echa a perder si no se cosecha a tiempo. No se trata de esperar que madure la sociedad. Se trata de salir ya, porque la abundancia de la mies es irreversible. El fracaso misionero consiste en lamentarse del secularismo. Mientras el fruto se pudre por falta de cosechadores. La primera estrategia, sorprendente, es la oración. Rueguen, dice Jesús. El verbo de omai, suplicar, exige intensidad. La pastoral vocacional no empieza con campañas publicitarias, sino con comunidades que se arrodillan. Cuanto menos se ora por las vocaciones, más se improvisan soluciones humanas, que acaban generando funcionarios religiosos sin entrañas de pastor. El término dueño de la mies recuerda la soberanía absoluta de Dios. Ni la mies ni los obreros pertenecen al marketing eclesial. El Padre posee el campo y decide a quién enviar. Nosotros, a lo sumo, preparamos los surcos, afilamos la hoz y decimos aquí estoy. Este reconocimiento libera de la ansiedad de resultados. Y desplaza la gloria de nuestras estrategias al magnánimo corazón divino. Además, el verbo arrojar obreros sugiere que la vocación incluye ruptura con la comodidad. Dios no pregunta primero si el terreno nos parece atractivo. Nos impulsa, como viento de Pentecostés, hacia ámbitos que quizá jamás elegimos. El misionero auténtico descubre su campo de acción cuando ya lo está pisando. Sorprendido de que ese suelo sea la mies divina. En el contexto actual, el mudo del relato encarna a los que carecen de acceso a la palabra pública. Menores víctimas de abusos, ancianos invisibilizados. Refugiados sin documentos, enfermos mentales sin voz en el debate bioético. La iglesia que reproduce el gesto de Cristo buscará no solo asistencia social, sino recuperación de su palabra. Plataformas de escucha, espacios de participación, cultura de encuentro. El conflicto con los fariseos alerta sobre la contaminación de la palabra. Cuando se usa para manipular la percepción del bien. La posverdad farisaica es adjudicar origen satánico a la bondad. Hoy circulan etiquetas análogas, demonizar la acogida del migrante. Tachar de ideología la defensa de la vida frágil, ridiculizar el perdón como debilidad. El Evangelio invita a discernir voces y recuperar la palabra verdadera. Así, Mateo nos convoca a una triple conversión. De la mudez a la palabra liberada. Del juicio farisaico al asombro humilde. Y de la pasividad observadora a la súplica fecunda por obreros. En ese proceso, la Iglesia se descubre nuevamente cuerpo en misión. Enviada a desatar lenguas. Reunir ovejas heridas y recoger la mies que, rebosante, aguarda al borde del atardecer. Que nuestra oración se vuelva carne. Que nuestra mirada se vuelva compasión y que nuestra compasión, incendiada por el Espíritu, nos empuje, quizás sin darnos cuenta, a convertirnos en esos obreros por los que hoy, una vez más, Jesús clama ante la vastedad del campo humano. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.